Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch Ata Yahweh, Baruch Ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema porque por gracia han sido salvos por medio de la emuná. Preguntas: ¿es gracia un concepto espiritual traído a la tierra por primera vez por nuestro Mashiach Yeshua? ¿Cómo se salvaban las personas en el antiguo pacto? Bien, antes de contestar, les debo decir que el problema comienza cuando comenzamos a ver la historia partida o dividida en las famosas dispensaciones cristianas, y mucho peor calificar esas dispensaciones tajantemente como ley y gracia, ya que de ahí se derivan ciertos malentendidos que, de no ser debidamente aclarados, pueden causar más problemas de los que se tratan de arreglar. Para muchos, las declaraciones de Shaul o Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 lo dice todo. Cuando digo lo es todo, ya que el cristianismo obvia y olvida muchos otros textos. Por lo tanto, antes de entrar en aguas más profundas, veamos lo que dice su traducción Reina Valera en estos dos versos. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dicen así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, pero cuando entendemos que las Escrituras fueron escritas por hebreos y con un pensamiento o entendimiento hebreo, debemos entender que la palabra desde la raíz hebrea es para tener una mayor amplitud del tema. Actualmente el cristianismo enseña dos cosas. Primera, que Dios hizo una cosa con Israel, y segunda, que Jesús, como le llaman, está haciendo otra cosa con la iglesia. O sea, dos cosas totalmente diferentes, y esto no es así. Nuestro Abba Yahweh ha desplegado su pacto eterno de gracia en varias ocasiones, y aunque el énfasis ha cambiado el principio, sin embargo sigue siendo el mismo. Nuestro Abba Yahweh ha venido tratando con la humanidad a través de sus pactos, y estos pactos se superponen como capas una a otra, y cada capa apunta a la siguiente, y esta a su vez se nutre de las anteriores, porque todas guardan una inherente relación. Por lo tanto, cada vez que tratamos con el tema de la salvación, hay varias cosas que debemos mantener en mente, y es lo que veremos a continuación. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Abba Yahweh? No somos salvos por ningún tipo de obras. Esto incluye los mitzvot de la Torah de nuestro Abba Yahweh dada a Moshe. Pero tampoco y de ninguna manera fuimos salvos para ser transgresores. Fuimos hechos partícipes de las promesas y los pactos para llegar a ser siervos de la justicia y siervos de nuestro Abba Yahweh a través de nuestro Mashiach Yeshua. Pero después de esto tenemos que obedecer los mitzvot de la Torah, y así veremos qué tipo de obras son agradables a nuestro Abba Yahweh. Una de ellas es estudiar, adquirir conocimiento que nos lleva a la sabiduría y al temor de nuestro Abba Yahweh por obedecer sus instrucciones. Como he dicho anteriormente, las obras no nos salvan.
Pero si después de ser salvos no hay buenas obras ordenadas por la Torá, entonces no hubo un verdadero regreso en arrepentimiento. El Ruach HaKodesh nos lleva a estudiar la Torá para así caminar de la misma manera que nuestro Mashiach Yeshua caminó. Si negamos esto, entonces no tenemos al Ruach. Muchos se consideran salvos, pero han desechado la Torá, que es la verdad y manifiesta el pecado. Entonces, ¿son salvos bajo qué concepto? Pues bajo un concepto netamente humano, pero no escritural. Nadie es salvo adorando ídolos griegos y sin Torá. Es a veces increíble cómo tienen una Biblia debajo del brazo y no le creen ni una sola palabra escrita en ella. Pero la Torá nos da la explicación. Si te empecinas de hacer lo malo, el mismo Creador envía un Ruach mentiroso para que creas la mentira. Esta gracia salvadora abarca toda la historia del mundo, comenzando desde Adán hasta el último ser que viva sobre la tierra. Nadie ha sido, ni es, ni será salvado, sino solamente por la soberana misericordia y gracia de nuestro Abba Yahweh. El cristianismo ha entendido a su manera el verso de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, que la gente se salva solo por creer en Jesús y que ya no tienen nada más que hacer sino simplemente solo creer. Déjenme llego al punto de este análisis. El cristiano promedio ha sido enseñado incorrectamente acerca de lo que Shaul enseñó bajo la verdad de la Torá. Vamos a ver qué fue lo que dijo Kefa acerca de Shaul. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 verso 16 que dice: en verdad él habla todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Bien, aunque nosotros no somos ni doctos ni eruditos, nosotros sí seguimos el principio escritural que nos lleva a un mejor entendimiento con respecto a las enseñanzas de Shaul, porque entendemos perfectamente lo que dijo el profeta Yesaya. Vamos al libro de Isaías capítulo 28 verso 10 que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, el hecho es que Shaul está enseñando las buenas nuevas que fue dadas a Abraham y enseñadas por Moshe. Las palabras porque por gracia has sido salvo es derivado de las escrituras hebreas. Debemos tener presente que cuando los emisarios enseñaron, solo tenían el Tanaj o las escrituras hebreas, de tal manera que todo entendimiento es basado en el antiguo pacto. Repasemos entonces la carta que Shaul estaba escribiendo a los Efesios y veamos lo que dijo en esta declaración clave acerca de gracia, salvación y la creencia. Bien, entonces, Shaul estaba escribiendo a un grupo nuevo de creyentes de los cuales había oído recientemente. Él no los había visitado todavía. Entonces, él les escribió esta carta. Su instrucción empieza con la persona de Yeshua, pero él usa lo que tenía en ese momento, y lo que tenía en ese momento era solamente el Tanakh o Antiguo Pacto para sus bases de instrucción. Una vez que Shaul había dado sus saludos a los efesios, él explicó que nuestro Abba Yahweh tenía planeado para estos nuevos convertidos desde el principio de las cosas hacerlos parte de la familia de nuestro Abba Yahweh, habiéndolos predestinado para la adopción de hijos
por medio de nuestro Mashiach Yeshua, de acuerdo al beneplácito de su voluntad, para que le alabáramos como corresponde a la gloria de la misericordia que nos dio por medio de nuestro amado. Y esto lo vemos en el libro de Efesios capítulo 1 versos 5 y 6. Entonces, Shaul se enfocó en cómo nuestro Mashiach había proveído redención a nuestras vidas, las cuales fueron perdidas por la transgresión, al dar su vida como un sustituto aceptable, resultando en el perdón de esas transgresiones y el recibimiento del favor de nuestro Abba Yahweh, e influenciar en nuestras vidas por medio de su gracia. Shaul entonces escribe que hay un misterio en el proceso, el cual ha sido dado a nosotros, quienes creemos en la redención de nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a ver qué dice Efesios 1:9. Dice así: nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual, por su propia voluntad, diseñó de antemano con relación al Mashiach. Entonces, en cualquier momento que Shaul se refiere a un misterio, él se está refiriendo a una enseñanza profunda acerca de la redención de nuestro Abba Yahweh por medio de nuestro Mashiach Yeshua, encontrada en las escrituras hebreas. Vamos a la Torá, veamos y vamos a explicarlo. Aquí estamos viendo en el texto original hebreo cuando Jacob manda a Yosef donde sus hermanos, y aquí vemos en este texto que aparecen las letras Aleph Tav marcadas en el recuadro rojo. Las letras Aleph Tav nos indican y muestran a nuestro Mashiach Yeshua, porque él es el Aleph y la Tav. Por consiguiente, la gracia de nuestro Abba Yahweh aparece desde el principio, mostrándonos a nuestro Mashiach Yeshua en el Aleph y la Tav. Nuestro Mashiach mismo dijo lo siguiente. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22 versos 12 y 13. Dice así: presten atención, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Por lo tanto, todo el cristianismo se refieren al texto griego como alfa y omega, pero en vez de seguir el texto hebreo, lo que hicieron fue dividir las escrituras en dos partes, dividiéndolas en ley y gracia. Por eso es su famosa expresión: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si la Aleph y la Tav aparecen desde el principio, y estas letras son una representación de nuestro Mashiach Yeshua, entonces el cristianismo mismo ha desechado esta gracia que desde un principio ha dado nuestro Abba Yahweh. Bien, regresemos entonces a lo que Shaul estaba diciendo en el libro de los Efesios acerca del misterio en la obra de redención de nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a Efesios 1, verso 11. Dice así: también en unión con él nos fue dada una herencia. Nosotros, que fuimos escogidos de antemano de acuerdo con el propósito del único que realiza todo en cumplimiento de su voluntad. Bien, entonces, otra vez, Shaul está diciendo que la obra de nuestro Mashiach Yeshua y nuestra redención es parte del plan del cual nuestro Abba Yahweh designó desde hace miles de años, es decir, desde el principio. Bien, veamos ahora el primer verso de toda la escritura, donde también aparecen por primera vez las letras Aleph y la Tav. Bien, aquí estamos viendo entonces el texto hebreo original y estamos viendo también las letras Aleph Tav que aparecen desde la creación del mundo. Entonces, lo que dijo Shaul en Efesios es lo mismo que escribió y enseñó a los Gálatas. El plan de nuestro Abba Yahweh es presentado en las Escrituras
con el ejemplo de los padres. Este plan de nuestro Abba Yahweh son las mismas bendiciones dadas a los padres y los hijos de Israel, y también se iban a extender para todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas. Las buenas noticias de redención son para todos los pueblos que creen en nuestro Abba Yahweh, y esta promesa de redención que nos muestra su gracia desde el principio, la encontramos en el siguiente verso. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, verso 3, que dice así: Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Bien, entonces, una pregunta. ¿Es el libro de Efesios el único lugar donde Shaul enseña sobre la gracia? No, absolutamente no. Vamos a realizar la pregunta más básica, que es la siguiente. ¿La gracia realmente es nueva en el Nuevo Testamento y aparece con nuestro Mashiach Yeshua? Vamos a responder con las siguientes preguntas. ¿Cómo es entonces que Abraham llegó a ser salvo? ¿Y cómo es que Moshe, los hijos de Israel y todos los profetas fueron salvos antes de que nuestro Mashiach Yeshua viniera por primera vez? Entonces déjenme decirles que nadie ha recibido salvación por guardar la Torá o por tener un toro en el altar. Te puedo asegurar que no hay un pasaje en toda la escritura que enseñe eso. Hasta el escritor del libro de Hebreos sabía esto. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 10, verso 4, que dice: Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Bien, entonces lo que enseñó el Sheliach Shaul en el libro de los Romanos es que la salvación por creer se originó con Abraham. Cada persona quien ha vivido o vivirá en el mundo venidero es y será salvo por creer en lo que nuestro Abba Yahweh ha prometido. Por consiguiente, y para ir finalizando este estudio, la salvación llega por tener emuná o confianza en lo que nuestro Abba Yahweh nos ha dicho y por hacer las obras que nos dicta la Torá. Es decir, Abraham creyó en la palabra y promesas de nuestro Abba Yahweh y después puso por obra esa palabra dada por nuestro Abba Yahweh. Y para nosotros la salvación llega por creer en nuestro Mashiach Yeshua y por poner en obra todos sus mandamientos. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago capítulo 2 verso 14. Dice así: ¿De qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esta tal fe salvarle? Entonces nosotros fuimos llamados a pelear por esa salvación. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 verso 5, Filipenses capítulo 2 verso 12, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 y el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 15, que dice que Él nos trajo vida con el Mashiach a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que han sido salvos. Mis amados amigos, así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes. Permanezcan buscando su salvación con temor y temblor, pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y en el último verso de Juan 14:15 dice lo siguiente: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, estos pasajes, entre otros muchos, derrotan totalmente la gracia barata vendida por la iglesia. Estos versos claramente nos indican que es un asunto de permanecer, de mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad.
Buscar significa que tenemos que luchar todos los días con temor y pasión de ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 18 dice lo siguiente: si los que son justificados se salvan con dificultad, ¿dónde acabarán los impíos y los pecadores? Entonces, ¿dónde queda esa gracia expuesta por el cristianismo? Hermanos y hermanas, luchemos a diario por nuestra salvación eterna y no nos dejemos seducir por la mentira de que ya somos salvos. Miren lo que dice el último verso. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Dice así: tendrán que sufrir solo por un poco de tiempo más. Después de eso, Yahweh, que está lleno de favor, el que los llamó a su gloria eterna en unión con el Mashiach, él mismo los restaurará, los consolidará, los fortalecerá y los afirmará. Entonces, ¿cómo llega esta salvación? Primero, en creer, pero en creer en todo lo que dice la palabra de nuestro Abba Yahweh, obviamente creyendo en nuestro Mashiach Yeshua, y posteriormente poniendo por obra todo lo que dice su palabra. Recordemos lo que vimos en el estudio pasado de la casa edificada sobre la roca. Nuestro Mashiach Yeshua dijo muy claramente que todo el que oye sus palabras y las pone por obra está edificando sobre la roca. Entonces, si nosotros oímos, creemos y después hacemos todo lo que dice la Escritura, todo esto lo tenemos que hacer constantemente, o sea, a diario, para que cuando lleguen nuestros días finales podamos decir como dijo Shaul: hemos llegado a la meta. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.